Un régimen necesita algo esencial para sobrevivir. No es el ejército ni los misiles, es el dinero. E Israel acaba de atacar exactamente el lugar donde empieza el dinero del régimen iraní. Estas imágenes grabadas por civiles iraníes muestran fuego real. Es el mayor ataque a Irán en décadas. Ese lugar tiene un nombre, South Pars, un campo de gas ubicado en el Golfo Pérsico y que no tiene igual en el mundo. Es el mayor campo de gas natural del mundo. Para que se den una idea del tamaño de esto, este único campo representa una parte enorme de todos los ingresos que el gobierno iraní utiliza para mantenerse en el poder, para pagar a sus soldados, para financiar a sus aliados repartidos por todo Oriente Medio y para sostener toda la estructura de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin los ingresos del gas y petróleo, el régimen iraní no funciona. Así de simple, y South Pars está en un lugar estratégico. Se comparte con Qatar, un pequeño país del Golfo, que es uno de los mayores exportadores de gas del mundo. Esa división siempre ha sido una fuente de tensión, pero también de equilibrio. Ninguno de los dos lados tenía interés en destruir lo que alimentaba la economía de ambos. Al menos eso era lo que se pensaba. Para comprender por qué Israel atacó ese lugar, hay que retroceder en el tiempo. La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán. El primer día, Ali Khamenei fue asesinado y el régimen quedó sin líder. Días después, el hijo de Khamenei, Mojtaba, fue elegido para ocupar el lugar de su padre. Pero Irán no cedió, al contrario. En los días siguientes, Irán respondió con misiles, drones e intentos de cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahí circula casi el 20% del petróleo mundial. La guerra se volvió una lucha de resistencia, ambos tratando de debilitarse. Estados Unidos e Israel destruyendo bases y líderes iraníes. Irán intentando aumentar el precio del petróleo, detener el comercio marítimo y presionar a los aliados de Occidente. Durante 20 días, Israel había atacado objetivos militares, bases, depósitos de misiles y centros de comunicación. Pero había una línea que ningún lado había cruzado. Todavía las instalaciones de energía, petróleo, gas, las venas de la economía global. Atacar esos puntos significaba llevar la guerra a un nivel completamente diferente. Significaba arriesgar una crisis energética en todo el mundo. Significaba que el precio que todos pagarían en la gasolinera iba a subir mucho. Pero en el 20º día de la guerra, Israel cruzó esa línea. Las fuerzas israelíes lanzaron un ataque directo contra las instalaciones de producción de South Pars, el campo de gas más grande del mundo, dentro del territorio iraní. No fue un ataque simbólico, no fue una advertencia, fue una operación calculada para golpear el corazón económico de Irán y funcionó. Las llamas que viste al principio de este video no son de una batalla cualquiera, son del lugar donde comienza buena parte de la riqueza que sostiene al régimen iraní, desde hace décadas. Civiles iraníes que vivían cerca de la región grabaron el fuego y el humo con sus celulares. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, porque el ataque a South Pars fue solo el comienzo. Lo que Irán hizo en respuesta en las horas siguientes pudo haber sido el mayor error estratégico del régimen en décadas. Quédate hasta el final, porque esto lo cambia todo. La primera reacción en realidad no vino de Irán, vino de Donald Trump. El presidente estadounidense publicó en las redes sociales que Estados Unidos no sabía del ataque a South Pars antes de que ocurriera. Dijo que Israel actuó por cuenta propia, pero personas involucradas en la operación contaron una historia diferente. Una fuente israelí afirmó que el ataque fue coordinado con los estadounidenses. Una fuente estadounidense dijo que Estados Unidos estaba al tanto del plan. Pero independientemente de quién sabía qué, el resultado era el mismo. South Pars había sido atacado y ahora Irán necesitaba responder, y fue aquí donde el régimen iraní cometió un grave error.
En lugar de concentrar su respuesta en los objetivos que causarían más daño militar a Occidente, Irán decidió mostrar fuerza atacando las instalaciones energéticas de sus vecinos en el Golfo. Misiles y drones iraníes se dirigieron hacia Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El principal objetivo fue el complejo Ras Laffan en Qatar, la mayor terminal de gas del mundo. E Irán logró causar daños reales. El ataque a Ras Laffan destruyó parte de la capacidad de exportación de Qatar. El presidente de Qatar Energy confirmó que alrededor del 17% de la capacidad de exportación de gas del país resultó afectada. Con pérdidas de $20.000 millones al año, el mercado energético reaccionó de inmediato. El petróleo Brent, referencia global de precio, se disparó a $115 por barril. Pero Irán acababa de atacar a un país que no era su enemigo. Qatar es un país del Golfo que, aunque tuvo disputas con Irán antes, no participaba en el conflicto. No envió tropas ni cedió bases para ataques de Estados Unidos e Israel. Era un país neutral que simplemente tenía la mala suerte de compartir el mismo campo de gas con Irán, y el régimen iraní decidió atacarlo de todas formas. La respuesta de Qatar fue rápida y dura. El gobierno qatarí expulsó a los representantes militares de la embajada iraní en Doha y ordenó que abandonaran el país en 24 horas. Arabia Saudita fue aún más directa. El ministro de Relaciones Exteriores saudita dijo públicamente que la poca confianza que aún quedaba en Irán fue completamente destruida y fue más allá. Advirtió que Riad y otras capitales del Golfo tenían fuerza militar para responder con dureza si los ataques iraníes no cesaban de inmediato. Piensa en lo que eso significa. Irán pasó décadas intentando construir algún tipo de relación con sus vecinos árabes, tratando de mostrarse como un país importante y respetado en la región. En un solo ataque, destruyó todo ese trabajo, transformó países que eran neutrales en enemigos potenciales, y lo hizo en un momento en que ya estaba perdiendo la guerra. Trump aún tenía un mensaje que dar. Si Irán volvía a atacar las instalaciones energéticas de Qatar, Estados Unidos iba, en sus palabras, a volar completamente todo el campo de gas South Pars, con una fuerza y poder nunca vistos por Irán. No era una sugerencia, era una amenaza en mayúsculas. El mismo campo que Israel había atacado parcialmente podría ser destruido totalmente por Estados Unidos, si Irán insistía. Y mientras Irán se aislaba en el Golfo y recibía amenazas de Estados Unidos, por dentro el régimen se estaba desmoronando. Los hombres que podrían salvar el régimen estaban siendo eliminados. En los 20 días de guerra, las fuerzas estadounidenses e israelíes fueron eliminando a los principales líderes del régimen iraní. Ali Larijani, el jefe de seguridad del país y uno de los políticos más experimentados de Irán, fue asesinado en un ataque israelí. Con su muerte, uno de los pocos puentes entre Irán y Occidente desapareció. Gholam Reza Soleimani, comandante de las fuerzas Basij, la fuerza paramilitar del régimen, también fue eliminado. Esmail Khatib, ministro de inteligencia de Irán, fue asesinado en una operación israelí. El propio presidente iraní confirmó públicamente lo que llamó el asesinato cobarde de su ministro, 3 figuras centrales de la seguridad e inteligencia iraní, muertas en menos de 3 semanas. Y en la cima de todo esto, el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, elegido apresuradamente tras la muerte de su padre en el primer día de la guerra, aún no había aparecido públicamente en video, solo comunicados escritos. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo en una conferencia de prensa que el nuevo líder estaba herido, probablemente desfigurado, y que la ausencia de video y de voz era una señal clara de lo que estaba sucediendo, dijo él. ¿Por qué un país con cámaras y grabadoras de voz emite solo una declaración escrita? Ustedes saben el motivo. Piensen en eso por un segundo. El hombre que tendría que salir en la televisión iraní para decirle a su pueblo que todo está bien, que Irán es fuerte y que el régimen resistirá. Ese hombre ni siquiera puede mostrar el rostro.
En Teherán, familias perdieron a sus familiares en los ataques, barrios enteros fueron alcanzados. El líder que debía hablar con ellos está escondido y herido, sin poder mostrarse en público. Eso no es solo una derrota militar, es el colapso de una imagen que el régimen tardó 40 años en construir. En 20 días de guerra, Estados Unidos e Israel juntos destruyeron más de 15.000 objetivos dentro de Irán. 15.000. Eso es un promedio de más de 750 objetivos diarios, todos los días sin parar. El 90% de las defensas aéreas iraníes y el 70% de los lanzadores de misiles fueron destruidos. Los lanzamientos de drones bajaron un 95% respecto al primer día. Y la marina iraní fue prácticamente borrada del mapa. Fueron más de 100 barcos destruidos o dañados, con el 90% de las defensas aéreas iraníes fuera de combate. Los estadounidenses ya no requieren aviones furtivos para sobrevolar Irán. Mandaron los B-52, un bombardero de más de 70 años de edad, enorme, lento, sin ninguna tecnología furtiva. Y ahí está, volando libremente. Junto con él están los B-1 Lancer y los A-10 Warthog, aeronaves de ataque a tierra que solo entran en escena cuando el cielo ya está completamente libre de amenazas. Enviar un B-52 sobre Irán no es solo una decisión táctica, es un mensaje, ya no tienen cómo detenernos. Los estadounidenses también usaron misiles Attack-MS para hundir barcos iraníes, incluyendo un submarino. Esa fue la primera vez en la historia que ese tipo de misil se usó para hundir un submarino. Y lanzaron bombas perforantes de 5.000 libras contra los búnkeres de misiles iraníes a lo largo del estrecho de Hormuz. Las bombas entraron y destruyeron todo lo que estaba adentro. Irán intentó reaccionar. Un F-35 estadounidense fue alcanzado por fuego iraní durante una misión de combate y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una base estadounidense en la región. El régimen intentaba demostrar que aún tenía cómo alcanzar a los mejores cazas del mundo. Pero la aeronave aterrizó, la misión continuó y los ataques también. En el campo de batalla, Irán está perdiendo, pero fuera de él, la situación no es mejor. Cada movimiento de Irán para mostrar fuerza resultó en más aislamiento, más presión, más destrucción. La estrategia del régimen, que era hacer que la guerra fuera demasiado costosa para Occidente, está fallando. ¿Y sabes por qué motivo? Porque Irán está pagando un precio mucho mayor. Los precios del petróleo se dispararon hoy debido al aumento de las tensiones. El Brent. Los mercados de energía sí, están en pánico. El petróleo llegó a $115 por barril. Esto es real y afecta a todos. Irán perdió South Pars, líderes clave de seguridad e inteligencia, aliados en el Golfo, y tiene un nuevo líder que ni siquiera puede aparecer en público. Los precios del petróleo bajarán al acabar la guerra. El régimen iraní podría no sobrevivir. Para ver ese momento, y aquí es donde vale la pena detenerse, para entender lo que realmente está pasando. Porque, en el fondo, esta historia no es solo sobre una guerra. Es sobre lo que sucede cuando un régimen que construyó toda su identidad sobre la palabra resistencia, finalmente es puesto a prueba de verdad. El régimen que durante décadas construyó su imagen sobre la capacidad de resistir, que sobrevivió a sanciones, al aislamiento y a guerras usando países aliados como peones, ahora está enfrentando algo diferente. No es presión económica externa, es una guerra directa en su territorio contra las dos mayores fuerzas militares de Occidente unidas. La propia directora de inteligencia de Estados Unidos admitió ante el Senado que el régimen aún sigue en pie, pero está muy debilitado. Todavía no ha caído. Lo que ocurre no es una guerra que termina con rendición formal, sino un desmantelamiento lento, pieza por pieza, de todo lo que sostenía a ese régimen. Cuando pierdes tu liderazgo en los primeros 20 días de un conflicto, no te recuperas rápido. Cuando atacas a países neutrales y los conviertes en enemigos, no recuperas esa confianza en semanas. Si atacan tu fuente principal de dinero, la economía no se recupera en meses. El colapso ya inició. La cuestión ahora no es si va a suceder, la cuestión es cuánto tiempo va a tomar y qué va a surgir del otro lado.
¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Que por encima de todo, un régimen necesita dinero. South Pars era ese dinero y ahora está en llamas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el régimen iraní va a sobrevivir a este conflicto? Deja tu opinión en los comentarios. Y hablando de colapso, en el próximo video voy a mostrar exactamente cómo Estados Unidos está haciendo que eso suceda. No es solo una guerra, es una operación quirúrgica para desmontar, pieza por pieza, todo lo que Irán construyó en 40 años. Las cifras son absurdas. Si este video te ayudó a entender lo que está detrás de los titulares, compártelo con alguien que también quiere saber lo que realmente está pasando en Medio Oriente. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. La guerra está lejos de acabar y hay mucho más por venir. Hasta la próxima.